Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la Biblia para explorar los seres más enigmáticos que han poblado sus páginas a lo largo de los siglos. Desde criaturas celestiales hasta seres sobrenaturales, estamos a punto de adentrarnos en un viaje que revelará los secretos mejor guardados de este antiguo texto sagrado. ¿Quiénes son estos seres misteriosos que han capturado la imaginación de generaciones enteras? Acompáñennos mientras desentrañamos las historias y los enigmas detrás de los protagonistas más enigmáticos de la Biblia. Prepárense para un viaje de descubrimiento y asombro. Estos son los seres más misteriosos de la Biblia. Número 1. Los Ofanim. Hay 108 menciones diferentes de ángeles a lo largo del Antiguo Testamento. Se muestra que los ángeles desempeñan un papel en las historias contadas en el libro del Génesis, específicamente en las vidas de Abraham y Jacob. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles misteriosos? El Ofanimo. ¿Qué son los Ofanimos? En hebreo antiguo, Ofanim significa literalmente ruedas. La palabra en su forma solitaria es a menudo ruedas y se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Un Ofanim puede referirse a las ruedas convencionales de un carro o carro. ¿Quién fue este profeta que vio esta visión? Durante la conquista de Nabucodonosor en 597 a.C., Ezequiel fue uno de los 10,000 prisioneros capturados en Jerusalén y muy probablemente profetizó en Babilonia a los exiliados y al asentamiento de Tel Aviv en el río Kibar. Ezequiel ve a los Ofanim. Ezequiel estaba exiliado cuando Dios se le apareció. Dios usó este encuentro para iniciar el ministerio de Ezequiel como profeta, mostrándole una visión asombrosa. Es difícil definir el Ofanimo representado en la visión de Ezequiel sin considerar la totalidad de la revelación. Dios elige abrir los cielos frente a los ojos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir del Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando tuvo la visión. Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ahora bien, aconteció que cuando yo tenía 30 años de vida, el 5º día del 4º mes, mientras estaba entre los deportados junto al río Kibar en Babilonia, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios en el cielo. 5º del mes del 5º año del cautiverio del rey Joacim. La palabra del Señor vino expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Busai, en la tierra de los caldeos junto al río Kibar, y allí la mano del Señor vino sobre él. Mientras miraba, vi un viento tormentoso que venía del norte, y una gran nube de la que destellaba fuego continuamente. Y un brillo lo rodeaba, y en su núcleo había algo parecido a un metal brillante de color ámbar. En medio del fuego, intentó poner en palabras algo que no podía explicarse con claridad. Usó símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Ezequiel observa lo que parece ser una temible nube de relámpagos y fuego que avanza desde el norte. 4 entidades luminosas están escondidas dentro de la nube, cada una de las cuales emite una luz brillante. Aunque los seres parecen humanos, no son humanos de ninguna manera. Cada uno posee 4 rostros diferentes: un rostro humano, un rostro de león, un rostro de buey y un rostro de águila. El profeta no registra a estas criaturas por su nombre en Ezequiel, donde comienza el relato de su visión, pero en el capítulo 10 son identificadas como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas. Al igual que las ruedas del carro, un giroscopio es el equipo más útil para visualizar lo que presenció Ezequiel. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin girar. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba describiendo al indescriptible Ezequiel. Capítulo 1, versos 15 al 21. Y mientras miraba a los seres vivientes, he aquí junto a cada ser viviente, había una rueda de 4 caras en la tierra. El aspecto de las ruedas y sus mecanismos era como el color de un barril, y las 4 tenían la misma semejanza. La apariencia de su funcionamiento era como la de una rueda en medio de otra rueda. Cuando se movieron, se dirigieron hacia cualquiera de las 4 direcciones. No se desviaron cuando fueron. En cuanto a sus aros, eran tan altos, eran impresionantes, y sus aros estaban llenos de ojos alrededor de los 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas iban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes fueron levantados de la tierra, las ruedas fueron levantadas. A donde el espíritu quería ir, ellos iban, porque allí iba el espíritu, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando estos desaparecieron, estos desaparecieron. Cuando aquellos estuvieron en pie, estos estuvieron en pie. Y cuando aquellos fueron levantados de la tierra,
Las ruedas fueron alzadas junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó explicando la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Las ruedas viajaban en la misma dirección que los querubines. Dijo que la manifestación del Espíritu de Dios se podía ver en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la completa conciencia de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta a ser su portavoz y atalaya a los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión con vívidos detalles. Ezequiel utilizó analogías para proporcionar una visión visionaria. En conjunto, las enormes ruedas, las criaturas vivientes, el fuego que se desplegaba y los ojos en las llantas de las ruedas formaban una imagen muy aterradora. ¡Qué ilustración tan convincente de la providencia de Dios, que está constantemente en acción, diseñada de manera intrincada, nunca equivocada y nunca establecida! Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar. Se presume que es la imagen de un magnífico carro de 4 ruedas que trae el trono de Dios. Todo en esta imagen, desde los seres vivientes hasta el trono de Dios, parece estar en constante movimiento y actividad. Es posible que las ruedas y sus mecanismos pudieran viajar libremente en cualquier dirección, pero sus movimientos no indicaban desorden o confusión. La descripción de ojos llenos fue como Juan describió a los querubines mismos. La sensación es de excelente conocimiento e inteligencia. A menudo también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o el trono de Dios estaba en movimiento. En los pasajes, el trono de Dios está puesto sobre ruedas, a menudo él mismo, y luego es empujado por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de ruedas en ángulos cruzados. Con el efecto de que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar, el Ofenim ha sido un punto de fascinación para muchos, y más tarde los jinetes apocalípticos judíos les dieron vida propia. Las ruedas finalmente fueron reconocidas como un tipo separado de ángel conocido como ofánimo. ¿Por qué algunos se refieren a la opinión como ángeles? No hay una sola mención de que los ofanimos en las escrituras sean criaturas angelicales, pero los escritores judíos apócrifos los calificaron como una clase de ángeles y los enumeran en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y los querubines. Debido a la apariencia única de los ofenim, su poder sobrenatural y su proximidad al trono de Dios, sin mencionar la multitud de ojos. No importa si los ofanim son seres angelicales o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional impulsado divinamente. Lo que importa es la función del ofanimo al mostrar la gloria de Dios. Para Ezequiel y para todos los demás creyentes que algún día leerían su relato y obtendrían una visión renovada de la realeza de Dios, que revela el ofenónimo acerca de Dios, tanto en apariencia como en función. Los ofanimos que aparecen en la visión de Ezequiel muestran el dominio completo de Dios sobre todo el cosmos. Mientras el Espíritu de Dios guía a los querubines, ese mismo Espíritu habita en los ofanim y los ojos que cubren las ruedas y los querubines simbolizan la omnisciencia de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. Dios constantemente le proporcionó a Ezequiel visiones inusuales que lo llevaron a hablar de maneras inusuales. Desde manos y pergaminos que descendían del cielo hasta 4 abominaciones cometidas en el templo, pasando por enredaderas, águilas, leones, huesos secos y fuegos, Ezequiel traficaba con imágenes extrañas pero memorables. Les recordó su santidad y poder como Señor de toda la creación. El mensaje fue claro. Aunque su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios todavía estaba en el trono y era capaz de manejar cada situación. Número 2. Gigante. El gigante. El gigante es una bestia de la que habla Dios mismo. Vemos esta gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre próspero llamado Job, que vivía en nosotros con su gran familia y numerosos rebaños de ovejas. Es irreprochable y recto, y se esfuerza por hacer siempre lo correcto. Su devoción a Dios fue firme e inquebrantable. Dios ensalza las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás responde que Job solo es justo porque Dios le ha prodigado favores. Satanás desafía a Dios a que Job cambiará y maldecirá a Dios si se aprueba para infligir sufrimiento. Dios permite que Satanás atormente a Job para poner a prueba esta audaz afirmación. Sin embargo, evita que Satanás le quite la vida a Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno de los cuales le
informa que una oveja, sirvientes y 10 niños han muerto debido a que fueron robados por ladrones invasores o asesinados por desastres naturales. Job se rasga las vestiduras y se afeita la cabeza en respuesta al dolor que siente, pero nunca deja de alabar a Dios a lo largo de sus oraciones. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad más para demostrar el valor de Job probándolo. Esta vez, Job sufre de erupciones cutáneas graves que le molestan. La esposa de Job intenta convencerlo de que maldiga a Dios, se rinda y acabe con su vida, pero él lucha contra ella y se esfuerza por soportar sus dolores. La terrible experiencia lleva a Job al límite y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de que Dios permita que la gente malvada prospere mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero físicamente no puede encontrar a Dios. Al final, Dios decide intervenir. En 36 ocasiones, Job oró a Dios para conversar con él. Su deseo ha sido concedido. En este punto, Dios se comunica con Job en medio de una tormenta. En ambas ocasiones destaca la forma en que Dios le habla con mucho humor. Dios le dice a Job que él es quien hizo el universo y todo lo que hay en él. Repasa su excelente actividad de crear y sostener el mundo y le pregunta a Job si podría igualar este trabajo. Termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente que Job crea que Dios debe explicarse ante él. Esto hace que Job se sienta muy pequeño. En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. Y Job, capítulo 40, versos 15 al 24. Mira ahora el gigante que hice junto contigo. Come hierba como un buey. Mira ahora su fuerza está en sus caderas y su poder está en los músculos de su estómago. Mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son como vigas de bronce, sus costillas como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo el que lo hizo puede acercar su espada. Ciertamente los montes le dan alimento y todas las bestias del campo juegan allí. Él yace bajo los árboles de loto en un refugio de juncos y pantanos. Los árboles de loto lo cubren con su sombra. Los sauces junto a los arroyos lo rodean. De hecho, el río puede rugir, pero él no se perturba. Está confiado, aunque el Jordán le entre a borbotones en la boca, aunque lo reciba en sus ojos o le atraviesen la nariz con un lazo. Anteriormente, la atención se centraba más en el misterio de la creación animal. Sin embargo, ahora el foco se ha desplazado hacia el miedo y, sin embargo, la magnificencia de las creaciones de Dios. El gigante fue el primero entre las obras de Dios. El gigante es una criatura que ha sido objeto de mucho debate entre los historiadores. Si bien todavía no hay consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, dos cosas son seguras. Era de tamaño enorme y poseía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos que come hierba como un buey. Su poder está en los músculos de su estómago. Dios parece tener gran placer en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. El panorama es claro. Si Job no puede competir con este prójimo, ¿cómo podría alguna vez competir con el Dios que creó al gigante? La palabra behemoth en hebreo tiene la misma estructura que el plural de behemoth, que significa bestia, lo que sugiere un significado aumentativo de gran bestia. La palabra de Dios deja muy claro quién creó esta gran bestia. Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. No puede haber ninguna excepción posible. Si algo fue hecho, él lo hizo como creador. Por supuesto, es superior a todo lo que ha creado. Las tres personas de la divinidad participaron en la obra de la creación. ¿Es posible que una bestia así vagara por la tierra con la gente? Algunos creen que el gigante es un hipopótamo. Mucha gente piensa que Dios tenía en mente lo que llamaríamos hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, poderosas y peligrosas del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, particularmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. ¿O era el gigante un elefante? Según la mayoría de los apologistas de la Biblia, gigante en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que creen que es un elefante. Aquellos que favorecen a los hipopótamos lo hacen porque Job, capítulo 40, versículo 23, habla de la enorme boca del gigante bebiendo el caudaloso río Jordán. Sin embargo, hay dos preocupaciones con esta teoría. Primero, el libro de Job describe al gigante con una gran cola que se mueve como un cedro. Los elefantes tienen colas pequeñas y débiles, parecidas a las de los cerdos. En segundo lugar, Job caracteriza al gigante como una criatura increíblemente enorme que ni siquiera los humanos pueden domesticar. ¿Alguien puede capturarlo cuando está de guardia? ¿O perforarle la nariz
con púas para atraparlo. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que la gente que vivió durante su época pudiera derrotarla. Cuando el libro de Job describe al gigante como el principal de los caminos de Dios, tan poderoso que solo quien lo creó puede hacer que su espada se acerque a él, no fue una exageración. Después de hablar del aterrador gigante, Dios instó a Job a considerar otra criatura aterradora. Número 3. Leviatán. El orgullo y la grandeza del hombre palidecían en comparación con la fuerza aterradora e invencible del Leviatán. ¿Cuánto más humilde es el hombre ante la presencia de Dios? Y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. Aquel que creó Leviatán es digno de nuestra reverencia, asombro y adoración. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con una ferocidad monstruosa y un gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene la raíz del significado de enrollado o retorcido. Isaías, capítulo 27, versículo 1 habla del Leviatán. En aquel día el Señor, con su espada severa, grande y fuerte, castigará a Leviatán, la serpiente fugitiva. Leviatán, esa serpiente retorcida, y matará el reptil que está en el mar. Sea lo que sea, o fue este monstruo del mar, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. El Antiguo Testamento contiene varias menciones del Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que la gente conocía, aunque mantenían la distancia y solo lo conocían por reputación y no por vista. En el Salmo 104, versículos 25 al 26, se alaba a Dios como quien creó el hábitat para el Leviatán, este mar grande y ancho en el que pululan innumerables cosas, seres vivos, así pequeños como grandes. Allí navegan los barcos. Ahí está ese Leviatán que has hecho para jugar allí. Solo un gran Dios podría haber creado Leviatán y luego hacer un hogar lo suficientemente grande como para divertirse con seguridad. ¿Cuál fue el propósito detrás de la creación de Dios de un animal tan magnífico? ¿Y cuál fue la lección que pretendía enseñarle a Job y posteriormente a todos nosotros? La lección fue de humildad. Dios utilizó el primer mamífero terrestre, el más grande y el más poderoso, para ayudar a aplastar la justicia propia de Job. Dios creó este gigante de mamíferos para personas humildes que, como Job, dejemos que la vanidad incremente su sentido de grandeza e importancia. Job 41 brinda más detalles sobre Leviatán como una criatura marina real. En este capítulo, Dios describe a Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la crueldad del animal. Job capítulo 41, versos 1 al 8. Puedes sacar a Leviatán con anzuelo o atrapar su lengua con hilo que bajas. Puedes pasarle una caña por la nariz o perforarle la mandíbula con un gancho. Os hará muchas súplicas, te hablará en voz baja, hará él un pacto contigo. Lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus doncellas. Tus compañeros harán un banquete con él, lo repartirán entre los mercaderes. Podrás llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pesca, ponerle la mano encima. Recuerda la batalla, no lo vuelvas a hacer nunca más. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job capítulo 3, versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la amenazadora criatura conocida como Leviatán. Del mismo modo, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Por lo general, se considera que un Leviatán es un monstruo marino o dragón mítico que aterrorizaba a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar que Leviatán sea mítico en absoluto. Existen diferentes opiniones sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría tratarse de un dinosaurio antiguo, similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecer en la memoria de la humanidad, sirviendo de ejemplo al que Dios pudiera referirse. Por otro lado, algunos creen que Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el término Leviatán significa algo retorcido y también se hace referencia en otros contextos intrigantes dentro de las Escrituras. El Salmo 89, versículos 8 al 10, también habla de una serpiente que estaba conectada con un mar y que Dios derrotó, como muestra de su inmensa fuerza. A esta serpiente se le da el nombre de rehabilitación, que en los versos significa orgulloso. Salmo 89, versículos del 8 al 10. Oh Señor Dios de los ejércitos, que eres como tú, Señor Todopoderoso. Tu fidelidad te envuelve como una parte intrínseca e inmutable de tu mismo ser. Tú gobiernas la hinchazón del mar. Cuando su ola se eleva, los calmas. Has aplastado a Rahab, a Egipto como si fuera un muerto.
Has dispersado a tus enemigos con tu brazo poderoso. Si la humanidad no puede dominar a Leviatán, no puede esperar dominar a Dios. Hay un segundo punto también importante, que Dios mismo era Señor sobre Leviatán. Todo lo que hay bajo el cielo es mío. Al contar su dominio sobre el gigante y el Leviatán, el autor y el lector tienen una comprensión completa de la situación que Job desconoce. Job, capítulo 41, versículos 12 al 17. No callaré acerca de sus miembros, ni de su gran fuerza, ni de su elegante figura. ¿Quién podrá quitarle su cubierta exterior? ¿Quién podrá perforar su doble armadura? ¿Quién puede abrir las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como con un sello hermético. Uno está tan cerca del otro que el aire no puede interponerse entre ellos. Están unidos uno al otro, se abrazan y no se pueden separar. Algunas personas creen que la descripción del Leviatán, con su armadura áspera como piel escamosa y numerosos dientes aterrorizados, sugiere que en este contexto bíblico Dios estaba imaginando un poderoso cocodrilo. Sin embargo, esta descripción de Leviatán parece definitivamente más allá de la de un cocodrilo. Job, capítulo 41, versos 18 al 21. Sus estornudos despiden luz, y sus ojos son como los párpados de la mañana. De su boca salen luces encendidas, saltan chispas de fuego. De sus narices sale humo como de una olla hirviendo y juncos ardientes. Su aliento enciende brasas, y de su boca sale una llama. Job, capítulo 41, versículos 22 al 34. En su cuello habita la fuerza, y delante de él salta el espanto. Los pliegues de su carne están unidos, firmes e inamovibles sobre él. Su corazón es firme como una piedra y firme como una muela de molino inferior. Cuando él se levanta, los poderosos tienen miedo a causa del estruendo. Están desconcertados. La espada que lo alcanza no puede prevalecer, ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Considera el hierro como paja y el bronce como madera traída. La flecha no puede hacerle huir. Las piedras de honda se convierten en rastrojo. Para él los garrotes son considerados rastrojo. Se ríe del ruido de la jabalina. Sus partes inferiores son como piezas de cerámica afiladas. Se extiende como un trillo sobre el barro. Él hace hervir las profundidades como una olla, hace que el mar sea como un frasco de ungüento. Detrás de él ilumina un camino. Se podría pensar que el abismo tiene pelo gris. Nada en la tierra es como él, uno hecho sin miedo. Él mira todo lo que es elevado. Él es rey sobre todos los hijos del orgullo. En la descripción detallada final de Leviatán, Dios usó un lenguaje que vinculaba estrechamente la idea de Leviatán con Satanás. Número 4. Nefilim. Los orígenes de los ángeles son distintos de los humanos. Fueron hechos en diferentes épocas y por diferentes motivos. Sin embargo, las escrituras indican que una parte de los ángeles caídos de Satanás no lograron mantener su dominio apropiado al materializarse e interactuar con los humanos en formas que los ángeles nunca debieron hacer. Esta interacción se describe en Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron mujeres, las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de la humanidad, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que fueron en la antigüedad, hombres de renombre. Esto se refiere a la descendencia antinatural de la sociedad entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, hubo individuos de tamaño distintivo en la tierra, tanto antes como después del diluvio. Los individuos que vivieron antes del diluvio eran notables por su linaje demoníaco. Eran conocidos como los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. A primera vista, no hay indicios de participación angelical o demoníaca. Un pasaje en Job, por el contrario, proporciona una mejor comprensión. Dios explica su omnipotencia relatando su poder sobre la creación. Job, capítulo 38, versos 4 al 7. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dime si entiendes quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién tendió la cuerda de medir sobre él. ¿Sobre qué se asentaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Las estrellas de la mañana se interpretan mejor como ángeles. También sabemos que la humanidad aún no había sido creada cuando Dios puso los cimientos de la tierra. Entonces, la referencia a los hijos de Dios es otra referencia a los ángeles, lo que implica que los hijos de Dios en Génesis 6 también son ángeles.
El contexto implica que los Nefilim fueron la descendencia resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o los caídos en Génesis capítulo 6, versículo 4, son personalidades misteriosas, los hombres valientes que fueron en la antigüedad, los hombres de renombre. El texto no explica cómo llegaron los Nefilim, simplemente afirma que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas del hombre y les engendraron hijos. Judas probablemente entiende que Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, se refiere a los matrimonios mixtos entre seres espirituales y humanos. Judas 6 habla de ángeles que no permanecieron en su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada apropiada. Dios no tenía la intención de que la raza humana permaneciera en este estado desafiante indefinidamente. Esto significa que nuestro rechazo de Dios ha llegado a un punto sin retorno. Dios no nos cortejará indefinidamente. Llegará un momento en que diga no más. Los Nefilim fueron una de las razones principales del gran diluvio en tiempos de Noé. Inmediatamente después de la mención de los Nefilim, la palabra de Dios dice que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad del hombre en la tierra y que cada inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mala todo el tiempo. Al Señor le entristeció profundamente haber creado a los humanos en la tierra, y su corazón estaba cargado de tristeza. Luego Dios inundó toda la tierra, destruyendo todo excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. Todo lo demás pereció, incluidos los Nefilim. Pero ¿por qué de repente los hombres se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía? ¿O fue al menos en parte porque la humanidad se había mezclado con seres espirituales? Me gustaría defender lo último. ¿Hubo Nefilim después del diluvio? Parece que los ángeles caídos volvieron a cometer su pecado después del diluvio. Sin embargo, es probable que haya ocurrido en mucha menor medida que antes de la inundación. Los israelitas regresaron a Moisés con la siguiente información, después de explorar la tierra de Canaán. Números, capítulo 13, verso 33. Allí también vimos a los Nefilim. Los hijos de Anak son parte de los Nefilim, y nosotros éramos como saltamontes ante nuestros propios ojos, y así estábamos ante sus ojos. También es posible que después del diluvio, los demonios se aparearan nuevamente con hembras humanas, lo que resultó en más Nefilim. Incluso es posible que algunas características de los Nefilim se transmitieran a través del linaje de una de las nueras de Noé. En cualquier caso, los israelitas destruyeron a estos gigantes durante su invasión a Canaán. Muchas gracias por ver. Cuéntanos qué te pareció este video, dale me gusta y suscríbete y no lo olvides. Nosotros somos Lo Nunca Contado.